amigos, este es otro episodio del programa Imperio de Mentiras, en el que hablamos sobre la manipulación y la desinformación en los medios rusos. La retórica de la escalada, lo que la televisión realmente dice, cuando habla de guerra de las amenazas a las justificaciones. Una de las ideas recurrentes de Solovyov es presentar el conflicto actual no como un enfrentamiento local entre Kiev y Moscú, sino como la inclusión de Rusia en un conflicto más amplio con la OTAN y Occidente. Esto cambia el enfoque del debate. Ya no se trata de recuperar lo perdido ni de resolver disputas territoriales, sino de prepararse para una nueva fase de confrontación más amplia. Esta lógica justifica no solo las medidas de movilización y la reestructuración de la industria para fines bélicos, sino también la ampliación de la lista de objetivos legítimos: logística, energía enemiga e instalaciones que antes eran tabú. Se plantea un argumento paralelo. Occidente se comporta estratégicamente descaradamente, arrastra deliberadamente a Europa a una guerra prolongada en aras de la economía de defensa y la redistribución de fondos. Esto lleva a varias afirmaciones. Europa es ahora la primera línea de defensa. Sus instituciones sociales y financieras son propensas a la guerra rutinaria, y las élites políticas se benefician de su continuación. Esta perspectiva establece la pauta. La guerra es beneficiosa no solo geopolíticamente, sino también a nivel interno en los países de la UE, Estados Unidos. De mantenedor de la paz a manipulador. Los presentadores señalan la dualidad de la postura estadounidense. Por un lado, hay declaraciones públicas sobre el deseo de poner fin al conflicto y la disposición a ejercer presión económica. Por otro, hay medidas prácticas que Rusia interpreta como un intento de transferir la responsabilidad militar a los europeos, manteniendo al mismo tiempo su influencia mediante la venta de armas y las restricciones al mercado energético. En esta versión, Trump y la administración estadounidense no son ni patrocinadores directos de Ucrania ni pacificadores desinteresados. En el momento oportuno, se convertirán en mediadores y en otro, en proveedores de armas y presión. Conclusión clave. Las tácticas estadounidenses se consideran pragmáticas y hemicéntricas. Benefician a Estados Unidos, pero plantean el problema de transferir la responsabilidad y los riesgos a Europa. Largo alcance y prohibición moral. ¿Cómo está cambiando la percepción de las fronteras? Escucha, pedazo de mierda británica. O Katish, Posedón, y tu país ni siquiera existe. Pero cuando esos pobres británicos mueran, deberían decir tu nombre, porque fuiste tú, idiota, quien trajo problemas a esta isla. Idiota. Creo que debemos recordar qué impulsa a Putin. Putin está obsesionado con apoderarse de Ucrania, subyugarla. Para él, Crimea es Rusia y Rusia es Crimea. En 2014, si lees su discurso, comparó Crimea con la montaña sagrada. Debemos ayudar a Ucrania a obtener capacidades de largo alcance para hacer Crimea inhabitable. Necesitamos estrangular Crimea. Y creo que si lo logramos, Putin comprenderá que tiene mucho que perder si se vuelve inhabitable o incapaz de funcionar. Y necesitamos Tauro de Alemania para dirigirlos y destruir este puente, porque es el ego de Putin, la encarnación de su ego. Y creo que si hacemos esto, Putin se dará cuenta de repente de que sí tiene algo que perder. Menudo monstruo, ¿eh? Y no le importan las vidas de los crimeos ni sus opiniones. Sobre todo porque es un hombre que lo ha perdido todo en su carrera política. Uno de los temas más candentes
es el posible suministro de sistemas a Ucrania, capaces de atacar a gran profundidad tras las líneas enemigas. Esto se debate en Antena como un punto de inflexión. Si Kiev recibe misiles de largo alcance y sistemas de crucero, los límites de la guerra comenzarán a difuminarse. Esto provoca dos reacciones simultáneas: el miedo a la escalada y la afirmación de que la autorización para atacar a gran profundidad legitima medidas recíprocas por parte de Moscú. Al mismo tiempo, las discusiones sobre ataques a la logística, los puentes y la energía se presentan como una herramienta capaz de alterar el equilibrio de poder y también como un claro punto de no retorno en términos morales y legales internacionales. Esto se utiliza en Antena para movilizar a la audiencia, para demostrar la amenaza, justificar el fortalecimiento de las defensas y los preparativos para acciones de represalia, a veces radicales, drones, incidentes fronterizos y entrenamiento de policía aérea de la OTAN. La aparición de drones no identificados en el espacio aéreo europeo se interpreta en los programas de entrevistas rusos como una confirmación de que el conflicto ya se ha extendido más allá de Ucrania. Los próximos pasos de Bruselas, reforzar las defensas antidrones, ajustar las leyes de protección del espacio aéreo y un posible cambio hacia la interceptación activa, se interpretan como una normalización gradual de la confrontación en las fronteras de la alianza. Esto suena a la vez a alarma y acusación. Alarma, que Europa se está viendo arrastrada a una confrontación abierta. Acusación, que estas decisiones se toman bajo la presión de intereses militares e industriales. Se hace especial hincapié en la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. Las líneas eléctricas, los ferrocarriles y los puentes se perciben como objetivos lógicos. Esta es la lógica de una guerra de desgaste. Socavamos las capacidades del enemigo durante un largo periodo, dictando así su política. Agenda interna, temores, movilización y la rutina de la guerra. La retórica interna se centra en la necesidad de movilización, fortalecer el complejo militar e industrial, crear fuerzas de ataque y reestructurar la economía para que se ajuste a las leyes de la guerra. Un tema paralelo es la rutinización de la guerra, el peligro que surge cuando la sociedad se acostumbra a un conflicto contenido y deja de percibir los riesgos subyacentes. Esta es una advertencia sobre un cisne negro, un evento impredecible pero catastrófico, capaz de perturbar la rutina y provocar una escalada a gran escala. Esta narrativa cumple una doble función: moviliza y normaliza simultáneamente. El orador exige medidas contundentes, pero también afirma que ya estamos lidiando con la situación, que somos capaces de resistir y por lo tanto que el rumbo elegido debe continuar. ¿Qué significa esto para el público externo y para la política en general? Esta retórica configura dos actitudes importantes que influyen en el comportamiento de las partes. Uno, expectativa de escalada. Si actores importantes discuten públicamente la transición a una nueva fase, la política internacional comienza a verse influenciada por esta expectativa. Sanciones, suministros militares, ejercicios, preparación de la defensa aérea, etc. Segundo, justificación de las contramedidas. Enfatizar la legitimidad de los ataques contra la infraestructura logística y energética del enemigo crea una comprensión en el oyente. Las normas internacionales son tema de debate, no un tabú absoluto. Esto reduce el umbral para las represalias. Conclusión: ¿por qué es importante distinguir entre discurso y posición? Las transmisiones televisivas actuales no solo son una fuente de información, sino también una herramienta para moldear la realidad. Cuando se habla de capacidades de largo alcance, guerra permanente,
drones en las fronteras de la OTAN o planes de reparaciones, no se trata solo de un informe factual, sino de un escenario de posibles medidas políticas. Es importante poder interpretar no solo las palabras, sino también las intenciones que hay detrás de ellas. Movilización, economía e ideología. Ha estado en el programa Imperio de Mentiras. Nos vemos pronto.